desde acá, desde la ciudad de Nueva York, que ya está terminando el verano, ¿cierto? Ya está un poquito más frío acá en Nueva York, a esta tercera jornada del encuentro Aproximación a la Educación Poética en América. Este es el tercer encuentro. Los dos anteriores se realizaron en el mes de agosto, el día 10 y 11 de agosto, con participación de escritores de Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos y también desde acá de Nueva York, lo cual fue bastante interesante las conversaciones que logramos realizar. El objetivo de estos encuentros es reunir diversas experiencias de educación poética de diferentes países con el propósito de lograr enriquecer la propia experiencia y potenciar un diálogo que nos permita unir fuerzas y además buscar formas diferentes, más atractivas, quizás más ingeniosas de buscar sensibilizar a la sociedad sobre la imperante urgencia de estimular a los jóvenes a desarrollar la escritura creativa desde el aula, ¿ya? Ese es el objetivo principal de estos encuentros que hemos estado realizando. Los dejo ahora con el poeta Agustín Benelli, quien se dirigirá a ustedes. Muchas gracias. Agustín. Para comenzar, yo quiero compartir un texto poético de un joven de un colegio que se llama República del Brasil y se llama La Oda al Lápiz. Vara mística y milenaria plasma la mente incandescente de la persona quien lo porte sobre papel virgen expectante. Vivan los cuadros vibrantes, quienes deben su vida a la sagrada unión del lienzo y el pincel mineral. Sublimes sean los trazos de quienes dignen empuñar tamaña herramienta mágica que libera el horizonte de la mente. Larga vida a las grandes obras, a los cuadros vívidos, cuales magnum opus guardan en cofres de cuero. El único camino a la infinita existencia. Toma tu lápiz y escribe tu nombre en la longeva historia. Es Jóvenes en las Letras de Chile, que reúne el trabajo de más de 140 jóvenes que el año 2019 participaron en las intervenciones que se realizaron en el aula en 11 establecimientos de la región del Biobío. Y en esta oportunidad tenemos presente a la profesora Carolina Contreras, que fue testigo de la intervención en el Colegio Adventista de Concepción, donde hubo un buen número de jóvenes que integraron esta pequeña antología. Hace un par de noches conversaba con Chari de madrugada, a las 4:30 de la mañana, nos reunimos a conversar, pero de forma fortuita. Y empezamos a dialogar en torno a la educación poética, en qué momento estamos o en qué momento nos percatamos de que la poesía se fue ausentando de las aulas. Porque ella, Chari y yo nos recordábamos que cuando éramos niños había una presencia mayor de la poesía en las clases. Y luego esto empezó a cambiar, ¿no? La verdad es que yo no tengo respuestas para definir cuáles fueron las motivaciones. Si los profesores tal vez encontraron a un mundo distinto y no supieron enfrentar la comunicación de la importancia de la poesía en sus clases. Pero la verdad es que la poesía fue como dejando el aula. O permanece, pero dentro del contexto de un sistema o de una asignatura demasiado rígida que finalmente no estimula a los jóvenes y tampoco estimula a los profesores,
porque ven que no hay de vuelta un efecto positivo en los jóvenes. Entonces de ahí la necesidad de quizás, la verdad que yo lo entiendo así, que los poetas debemos llamar la atención a esta ausencia de la poesía en el aula. Si los profesores bajaron los brazos y no en su mayoría, porque obviamente yo conozco profesores que sí están preocupados de entregarles a los jóvenes una enseñanza que los conduzca también a cultivar la poesía, pero también conocemos que hay una gran mayoría de profesores que le saca el cuerpo al tema de la enseñanza de ella en el aula. Entonces, así surgió esta inquietud en lo personal de crear un modelo de intervención en el aula que nos permite estar en cada establecimiento a lo menos 8 semanas para así motivar a los jóvenes con un poeta que tiene la posibilidad en alianza con los profesores de lenguaje entusiasmar a los jóvenes. Pero además de eso, nuestro modelo también entiende que no se trata solamente de hacer una actividad en el aula, sino tiene que tener una consecuencia. Y de ahí entonces surge los festivales del Biobío, que son hechos para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de compartir con poetas reconocidos o con trayectoria, pero a la vez participen en los festivales. Pero también que ellos tengan la oportunidad de publicar en una antología como la que hemos hecho los últimos 2 años. También llevarlo a los medios de comunicación, compartir con la sociedad de lo que estamos haciendo dentro de los establecimientos educacionales, o aceptar y tomar alianzas con establecimientos educacionales que finalmente nos apoyan a hacer una parte de los festivales, como es el caso en la región del Liceo República de Grecia, que en las primeras jornadas del año 2018, cuando hicimos el primer festival, ellos en la comuna donde también realizamos esta actividad, ellos tomaron la decisión de hacer la producción del festival ahí. Entonces, todo esto crea un movimiento. Esa es nuestra idea que tenemos acá en la región de cómo crear un entusiasmo bien especial en los jóvenes y también con la presencia de los profesores. Sin la compañía de ellos, en realidad sería imposible. Esto, claro, le comparto a ustedes porque yo sé que no todos saben de esta experiencia, que en realidad sería mucho más larga para explicarla en detalle. Pero ahora voy a dejar a Esteban para que pueda él designar a cada uno de ustedes en sus intervenciones y poderlos así escuchar y saber de sus experiencias, de sus sueños, de cómo ven este tema de la educación poética desde sus propias experiencias y de su deseo de que los jóvenes conozcan, tengan acceso al mundo de la poesía, como también a los poetas. Esteban. Estás sin tu audio activo, Esteban. Ahora sí. Disculpen si de repente me corto el video, pero mi internet está más o menos, entonces lo dejo ahí para que ande más rápido. Sí, cada uno tiene 10 minutos para su intervención. ¿Ya? Les sugerimos que comiencen con la lectura de algún poema de su autoría y luego presentar el proyecto a los demás integrantes de esta reunión. Comenzamos con Carolina Contreras, de Chile. Carolina Contreras. Sí, hola, buenas noches. Hola Carolina, bienvenida. Gracias. Bueno, yo no voy a empezar leyendo un poema mío,
En algún momento comentaba don Agustín, yo escribo, pero son muy, muy personales. Cuando he escrito han sido situaciones de duelo, por ejemplo, han sido situaciones muy íntimas, entonces por lo general no comparto, sino que solo con mis más íntimos. Pero sí quiero compartir algunas cosas que me impactan, que son de mis alumnos. Quiero compartir pantalla y mostrar un poema que se escribió en un taller que hizo don Agustín, que lo escribió un alumno que don Agustín conoce muy bien, que lo escribió Sebastián Gavilán. Lo escribió muy rápido, lo escribió en un ratito, por eso tiene algunos errores, ya, pero al fondo es a lo que quiero ir, ya dice, se llama El Principito Contagiado. El Principito estaba contagiado, aunque Antoine nunca nos quiso contar. Era una cuarentena inversa y productiva, donde sus inocentes problemas daba salida. Cada día descubría un nuevo descubrimiento, cada día sentía un nuevo sentimiento, cada día pensaba un nuevo pensamiento, cada día soñaba un sueño soñoliento. El Principito estaba contagiado, por eso estaba aislado de los demás. Le tomó cariño a la rosa, al zorro y a la amistad. Se contagió de inocencia y así se contagió más. Eres único elefante, eres único sombrero, eres única serpiente, eres única primero. Todos estaban contagiados y el Principito liberado. Exupéry nos mentía, el Principito se moría. Bueno, Sebastián es un alumno al cual yo le tengo mucho cariño. Y este poema habla mucho de quién es él. Él es un niño que es el menor de su familia, vive solo con su mamá y es un niño muy solitario. Él es distinto a sus compañeros. Es un chiquillo que cuando yo leo este poema parece que lo estuviera escuchando a él. Entonces, a mí es muy impactante, ¿ya? En este encuentro estoy cronometrando el tiempo, ya he ocupado un poco de ello, pero quería mostrarles cuáles son los resultados de los talleres en los cuales don Agustín ha estado trabajando en el colegio y mostrar un poquitito la experiencia de qué es lo que nosotros hemos hecho. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿ya? Y más o menos presentar, yo sé que hay de varios países, entonces he puesto los objetivos. Mi colega que está ahí, Alejandra, sabe muy bien los objetivos que se trabajan en Chile, pero contar también algunas cosas lamentables que pasan en Chile. Ustedes, como saben que estamos en pandemia, en Chile se hizo la priorización curricular. Eso implica que el Estado a mí me dice cuáles van a ser los objetivos que le interesa al gobierno que se pasen sí o sí, y otros los deja en segundo nivel. Hay primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Adivinen en qué nivel quedaron los objetivos de poesía. Que está que tiene que ver con análisis de poesía, su significado, y también está que tiene que ver con la escritura. Están en el tercer nivel. Estos son de primero y segundo medio y quedaron en reforzamiento en tercero y cuarto medio. Y en la prueba de transición universitaria, que es la prueba de selección universitaria, se sacó el género lírico de los textos de comprensión lectora. Y eso también nos habla un poco de cómo se está pensando en la lírica en Chile. Está dentro de nuestro currículum, no obstante, también se le está dando mucha importancia al texto no literario y está quedando un poco de lado. Dejando eso de lado, ¿cierto? De lo que es nuestro currículum y qué es lo que está pasando ahora en la pandemia, como dentro de la priorización no quedaron estos objetivos, ¿ya? También está formular interpretación de textos, que sí quedó, ¿ya? Voy a contarles un poquitito cómo nosotros en el colegio nos planteamos con mi colega Yamilet, que también conoce muy bien a don Agustín, con quien ha trabajado, cómo nos planteamos frente a la poesía. Para nosotros fue un desafío porque cuando llegan los niños a primero medio no les gusta el género lírico, no les gusta el texto lírico y tienen un poco de rechazo, pero más bien es miedo. Y nos dimos cuenta que nos hicimos varias preguntas. ¿Por qué no los motiva? ¿Qué es lo que saben? ¿Y qué es lo que yo le voy a enseñar? ¿Y qué experiencias previas tienen? Y por lo general el niño tenía la experiencia de una prueba.
a él se le tomó una prueba de género lírico. Entonces nosotros decidimos experimentar, yo le contaba a don Agustín que nosotros experimentamos con lo que era la evaluación formativa, que en Chile se está trabajando con un nuevo decreto, que es el decreto 67, que ya venía hace varios años y ya desde este año es oficial, en el cual el alumno trabaja por medio de la progresión y la retroalimentación. Y nosotras ya desde hace varios años empezamos a decidir trabajar lírica por medio del trabajo formativo, y eran talleres de escritura. Nosotros experimentamos con soneto y sonetillo, y decidimos desafiar a los chiquillos. A mí me pasó que llegó una alumna muy buena, Carol Bugueño, y ella me dijo: profesora, me gusta mucho métrica. Yo tuve una profesora que me enseñó métrica, y yo sé escribir con métrica. Y los compañeros la escuchaban y decían: a nosotros nos pasaron eso, profe, pero a nosotros nos fue súper mal en esa prueba. Entonces dije: pero chiquillos, ¿y si nos desafiamos a aprender? Y empezamos a hacer un taller, y se nos dio algo particular también. Yo le contaba a don Agustín que en la sala me tocó en algún momento estar con 4 colegas, que eran 2 educadoras diferenciales, porque tenía un chico TEA, pero de alto rendimiento, más la educadora de los otros chicos que eran transitorios, más un colega que estaba en práctica. Entonces teníamos 4 docentes de lenguaje en sala para educación de lenguaje, y decidimos en ese momento hacer el taller de poesía, y experimentamos con lo más difícil y desafiamos a los chiquillos a escribir con métrica, y en cada taller ellos iban aprendiendo algo nuevo. En esta clase vamos a aprender cómo se escribe al final de un verso dependiendo el tipo de palabra, u, grave, esdrújula, y corregíamos esa clase, y no se ponía nota, sino que se corregía, se retroalimentaba y se le devolvía al alumno la próxima clase. Y no era punitivo. Y se felicitaba para los que lo habían logrado, y se iba premiando al que lo lograba bien. La retroalimentación siempre se iba dando positivamente. Y siempre se les decía: no importa que tú en la primera clase tenías todo malo, si después al final del taller tú tienes todo bueno, tú vas a poder tener el 7. No importa si yo te corregí 100 veces el trabajo, tú al final de tu taller, tú puedes tener tu 7 si es que corregiste todas las veces que yo te dije. Y nos dio excelentes resultados. Yo quiero mostrar a ustedes estos 2 poemas, uno es de Dominique y el otro es de Francisca, que son buenas alumnas, pero que ellas no les gustaba la poesía, habían tenido malas experiencias. Yo ahora les escribí, ellos lo escribieron cuando estaban en primero medio y ahora están en tercero medio, y son de la generación con la que después trabajó en el taller en segundo medio don Agustín. Y ellas, sus sonetos son perfectos, la métrica es perfecta, su rima es perfecta, y el contenido es perfecto. En este momento, en este ramo ellos trabajaron romanticismo y trabajaron la temática de libertad. El trabajar con la evaluación formativa, es decir, con un refuerzo positivo o con una retroalimentación positiva, no con una prueba, a mí me dio muy buenos resultados. Fue muy desgastante, necesité tener un equipo de trabajo, pero hizo que para los chiquillos fuese una experiencia agradable. En segundo medio, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a don Agustín, porque don Agustín llegó al colegio a presentar este plan de poesía en el aula, y él trabajó con esta generación, y pudieron sacar este libro hermoso, y la gran mayoría de los niños que participaron en el taller escribían. Aquí, por supuesto, ya no estaba la métrica, ya no estaban los contenidos de la profe, no estaba la nota, pero ellos sí sentían interés por la poesía. Y no hay nada más enriquecedor para un profesor que ver que los alumnos son felices escribiendo y expresando. Y también aquí yo pude ver y conocer algunas necesidades de mis alumnos. Aquí yo termino con esto porque ya me quedan 40 segundos. Lo que es la evaluación formativa, bueno, yo también estoy estudiando con respecto a evaluación. Yo estoy terminando un magíster en evaluación de los aprendizajes, por lo tanto, a mí me interesa mucho difundir lo que es la evaluación formativa y tratar de sacar lo que es la evaluación que sea punitiva o castigadora del vocabulario de un profesor, y ver las ventajas de ir corrigiendo, retroalimentando al alumno para motivarlo y para desafiarlo a que él pueda hacerlo mejor y pueda obtener el 7, no importa si es que yo le corrijo 100 veces su trabajo, él puede lograrlo y puede expresar lo que él siente. Yo creo que es muy importante la educación poética en los alumnos y la expresión.
y agradezco realmente el poder haber conocido el plan que ofrece, ¿cierto?, don Agustín en los colegios, porque este grupo que en primero medio tuvo una buena relación con la poesía desde lo que es los contenidos, el currículum, tuvo una posibilidad de ver que los poetas existen. Yo le decía a don Agustín que muchos de ellos se dieron cuenta que Pablo Neruda y Gabriela Mistral no eran los únicos poetas en Chile, sino que existía uno de carne y hueso que los había ido a ver al colegio y que escribía, y que existían otros también en otros lugares del mundo, porque él les contó de ustedes, les contó que participaban en distintos festivales, y fue real. Y eso también los motiva a ellos a escribir. Y cuán más significativo fue cuando vieron esto, que ellos podían escribir y podían ser publicados. Entonces, bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de hablar, mostrar la experiencia, y agradecer, por supuesto, en segundo plano el trabajo de don Agustín, que significa tiempo el ir a los colegios y presentar este plan. Me pasé unos segundos, pero gracias. Muchas gracias, Carolina. ¿Ya? Como ha sido la forma que hemos hecho las otras reuniones, al final de al final, después que todo se presente, vamos a iniciar una conversación. Así que ahora continúo inmediatamente con Chari Gumeta. Chari, ¿dónde estás, Chari? No te veo. Ahí está. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, querido Agustín, por la invitación. Gracias a todos los que están aquí con nosotros acompañándonos. Pues bueno, voy a iniciar esta charla con un poema que se encuentra en este libro que se llama Llorar como la lluvia. El poema se llama Afrín, para los hermanos asesinados en las guerras genocidas y también para Acteal. Me dijo, como no sabes leer, lo hará el aire. Lanzó aquellos papeles con imágenes y letras sobre la fuerte ventolera. Se escuchó un rayo que cimbró la tierra, resucitó a la memoria, habló con palabras afiladas, eran cuchillos, volvían a abrir la herida dolorosamente. Un gran silencio abrazó el crepúsculo, nos reunimos alrededor de la lumbre, teníamos que vernos las caras de tristeza, llorar para no olvidar. No había ningún recado importante, únicamente recomendaciones de la abuela antes de irse por el camino de las tempestades. Hoy sentimos frío. El secreto se pierde para siempre. Vimos de frente a la muerte. Evitamos abrir la caja de las borrascas. No queremos provocar una tormenta que nos dañe más el corazón latente. Todo es desolación. Caminamos en silencio, cargando 45 sombras. La recuerdo. Jugaba con ella y su hermanita sobre un piso azul. Se parecía al mar. A veces la traía en brazos, acurrucada como un animalito. Le daba comida mascada con sus dientes para que fueran una sola y no se soltaran nunca. De mi boca nacía un canto, a ella le gustaba. Con sus manos jalaba las notas musicales, hacía un hilo de campanas, sonaba con el viento. Nos reíamos tan fuerte, reverberaba la montaña, corríamos lejos, sin rumbo, elevados nuestros pies emparejados con el vuelo de las aves. La felicidad no tenía nombre, vivíamos, brincábamos. Vinieron los hombres con su rabia, traían una bandera negra, semejaba al odio, salió fuego de sus manos, de sus ojos, gritábamos. Sí, era fuego que volaba con alas de maldad, y yo, agazapada bajo los cuerpos, perdí a esas niñas que me enseñaron a ser pájaros. Ellas y yo nos divertíamos, ahora solo tengo a mi gato y una luciérnaga escondida que solo alumbra con los recuerdos. Bueno, quise compartir este poema con ustedes porque pues habla de las situaciones que vivimos hasta ahorita. Precisamente ayer hubo una situación como la que acabo de hablar en un municipio que se llama Tila, al norte de Chiapas.
Entonces estos conflictos se dan mucho, más que nada en las zonas, en las comunidades de los originarios. Y cuando inicié el Festival Internacional de Poesía Contemporánea San Cristóbal, mi intención primera fue llevar la poesía a las aulas. Como decía Agustín al inicio, nos pusimos a platicar en qué momento se perdió ese interés en las aulas por enseñarle poesía a los niños. ¿En qué momento ya no tuvimos ese acercamiento con los poetas, con lo que es la declamación? Le decía que cuando era niña recordaba que hasta hacían concursos de declamación, nos aprendíamos los poetas, aprendíamos cuál era su biografía y antes de decir el poema decíamos quién era el poeta del que íbamos a leer el poema. Pero bueno, creo que llegó un momento en que el sistema educativo cambió sus programas y en ese ínter de idas y venidas se perdió ese interés por sensibilizar a los niños. Todo tiene una razón de ser. Las políticas que se manejan en cada país es una de las principales de lo que lo ocasiona. O sea, esas políticas de dejar de lado las cosas que pueden sensibilizar o hacer mejor personas a la humanidad. En este caso, por ejemplo, en el festival también vamos a las comunidades originarias y cuando llegamos allá a los niños les encanta ver a los poetas, compartir con ellos, escuchar su poesía. Es bien bonito ver que al terminar ellos les piden su autógrafo y los poetas les donan libros a su biblioteca. Del segundo festival, recuerdo que fuimos a una comunidad que se llama Los Arcos, y un día me encontré al director de la escuela y me dijo, hemos leído a todos los poetas que nos dejaron sus libros. Y los niños hicieron un trabajo sobre los poemas de los poetas que tuvieron a bien regalarnos los libros. Me sentí muy satisfecha de haber logrado eso. O sea, que ellos también, los maestros, sintieron interés. ¿Cómo empezó esto? Como les decía, me di cuenta que ya no se hacía nada de eso, o sea, ya no había poesía en las aulas de los alumnos más pequeños, no sé, aquí se llama básico y educación media, que es la primaria y la secundaria. La superior empieza preparatoria y universidad. Pero en el básico y en el medio, pues en el medio la clase de español, lo dan únicamente en el tercer grado, no sé, con ustedes creo que es noveno grado, pero aquí es tercer grado de secundaria y entonces pues ven un poco lo que son los poetas, pero como dicen, así como una embarradita, hablan un poquito de ellos y de sus poemas y ya, sin más conocimiento de lo que están haciendo que como para pasar la materia, nada más. Entonces, en 2010, unos jóvenes de una preparatoria se me acercaron y me dijeron, ¿sabe qué? Queremos hacer un concurso de oratoria, estamos en un bachillerato o una preparatoria y pues no tenemos experiencia, entonces queremos que usted nos ayude. Ah, muy bien. Hicimos ese año el primer concurso nacional de oratoria y nos quedó muy bonito. Entonces se me ocurrió a mí que hiciéramos un concurso de poesía. O sea, que compartieran los alumnos que escribían poesía y que se les iba a dar un premio monetario por el mejor poema. Créanme que fue increíble ver cuántos jóvenes participaron. O sea, qué interés hay. El problema es que como ya no está en el programa educativo, pues ya los maestros no le han tomado importancia, pero los jóvenes están interesados. Entonces me di cuenta que sí había interés. Con estos jovencitos un día platicando, les dije, bueno, ¿cómo es posible que San Cristóbal de las Casas, siendo la capital de la cultura al sur de México, no tenga un festival de poesía? Y ahí iniciamos el festival.
Y, o sea, el objetivo principal fue llevar la poesía a las aulas. Como le decía Agustín, yo esa forma de hacer un festival lo aprendí de Centroamérica, porque pues yo ya llevaba varios años yendo a Centroamérica a los festivales y allá todo el festival se realiza en las escuelas, desde chiquititos, medianitos, universidad, en todos los, o sea, cubre todo lo que son los grados escolares. Así es que, bueno, dije, pues yo haré lo mismo. Y de esa forma, en San Cristóbal de las Casas empezamos a llevar poesía a las escuelas. Y bueno, también convoqué a los poetas a que pues les donaran libros para que los jóvenes tuvieran acceso a la poesía. Y convoqué a los maestros para que al dejar esos libros, como hizo el maestro de Los Arcos, de la comunidad Los Arcos, pues tuvieran un tiempo para leerlos a todos y que hicieran una reflexión los niños, los jóvenes, sobre lo que estaban leyendo. La verdad a mí me ha llamado mucho la atención porque desde la primera vez los mismos directores nos escriben, nos hablan para decirnos que el siguiente año no los vayamos a olvidar, que quieren que vayan los poetas. Y es bien bonito porque los jóvenes y los niños les piden autógrafos, hacen cola para pedirle autógrafos. Hagan de cuenta que los poetas son unos rockstars para ellos. Y bueno, y a mí me emociona muchísimo porque si algo yo tengo fe es en la poesía, porque a través de ella podemos llegar a las fibras más sensibles de las personas, sensibilizarlos, y como estamos en un mundo tan deshumanizados, pues que sientan empatía por lo que pasa con los demás. En esta última ocasión que fuimos el año pasado, el poema que leí ahorita, lo leí en una comunidad y algunos niños se me acercaron y me dijeron, ahí vivía mi primo y mi mamá todavía llora por mi tía. Créanme que me dolió muchísimo a mí, porque vi que la poesía los había sensibilizado a esos niños. Creo que la poesía puede sensibilizar más que una pandemia. Eso sí puede cambiar a las personas, no una pandemia. De eso estoy segura. Y créanme que me gustaría que pues en México cambiaran ese programa educativo y que pues incluyeran poesía desde la primaria, secundaria. En la secundaria pues lo ven en español, pero al final de los 3 años que llevan, o sea, en tercer año, pero no como algo muy de ellos, no sé cómo explicarles, es solamente como para la materia, cubrir la materia y ya. Pero, por ejemplo, aquí, doña Socorrito Trejo, la poeta Socorro Trejo, implementó un programa aquí en Tuxtla Gutiérrez que se llama Poesía en las Escuelas. Y me dio mucho gusto porque pues convoca a 4 o 3 poetas y van a las escuelas, leen poesía con los niños, interactúan con los niños, platican, se da una charla con los niños y bueno, los niños muy contentos, piden autógrafos y bueno, o sea, a veces se les da hasta un libro en un concurso y es muy bonito. Entonces ya hay más conocimiento sobre eso. Y muchos años no hubo taller literario, muchísimos. La poeta Socorrito Trejo, cuando no estaba trabajando en alguna institución, pues se dedicaba a dar talleres, pero cuando ya tomaba responsabilidades, pues ya no. Pero desde hace 3 años el poeta Óscar Oliva ha tomado ese trabajo de hacer un taller literario y hay muchos jóvenes dentro de su taller. Y siento yo que en las escuelas como una optativa debería haber, pero bueno, vivimos en un México que es tan grande que tenemos, para que se dé esto, yo creo que el maestro debe tener conciencia primero de lo que podría lograr con la poesía para que se lo lleve a cabo eso en sus escuelas. Muchas gracias por escucharme. Ari, gracias a ti por tu presentación. Muy interesante lo que nos has comentado respecto a lo que has hecho en México. Continuamos con Yaquilé Hidalgo, de Ecuador, Cuba, Ecuador. Yaquilé, bienvenida. Muchas gracias, Agustín. Gracias por la invitación.
Gracias, Mar, porque gracias a ti también estoy aquí. Estoy compartiendo con ustedes. Les voy a leer primero un poema de mi autoría. Y dice así: La patria cumplió su cometido. Nos vio nacer y hemos sollozado con ella y por ella. La patria se parece a mi casa, devastada por los estragos del tiempo. Ayer me enseñaste parte de sus ladrillos en los muros de la vecina. ¿Recuerdas a la reja del patio?, me preguntaste. La tiene el vecino del fondo. Y de la madera entre el comején, sus grietas y astillas, ya no queda nada. Se cayó la casa, la patria se cae en pedazos. Los que se han ido intentan guardarla más en la memoria. La patria, como la madre dicen, es una sola. La casa vio irse a la prisión al padre, se enteró de su ida casi obligatoria al país del norte. Se fue la hija al país del sur y luego a la madre. Sus paredes no pudieron soportar la intransigencia de los espíritus que la habitaban. ¿Y qué es la patria? Dime, ¿qué es la casa? ¿Dónde encuentro ahora sus puertas y ventanas? ¿Dónde la risa, los cantos, la prisión entera? La casa y la patria se parecen entre sí en que los hombres y mujeres que han vivido en ellas solo asoman sus narices, las recuerdan y huyen. Bueno, les quiero comentar que estudié en Cuba solo 3 años de educación primaria. Vine aquí al Ecuador muy jovencita, vine con 21 años, ya llevo 26 años viviendo aquí en Quito. Desde que llegué comencé a dar clases y a estudiar. Estudié licenciatura en educación primaria, en lengua y literatura. Y tengo la experiencia de trabajar tanto con niños pequeños como con chicos ya más grandes, también con universitarios. Y para mí, como persona que escribe poesía, me es muy importante llevar a las aulas la poesía. Es una lucha constante, es diaria, prácticamente es diaria. Yo tuve la oportunidad hace unos años de participar en la nueva reforma curricular de aquí del Ecuador, en la parte de lengua y literatura, y sí incluimos, al contrario de mis compañeras que acabo de escuchar, que me apena mucho que no tengan la poesía como eje fundamental en las escuelas. Entre las personas que estuvimos ahí, procuramos de que la poesía sea una de los géneros que se trataran como prioridad. Entonces, ahora, yo me di cuenta después de esto que hay un cierto temor por parte de los docentes a dar poesía. Cierto temor porque tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que cumplir destrezas, objetivos, tienen contenido. Entonces, como que no saben cómo cumplir todo esto que les exige los ministerios, el Ministerio de Educación, principalmente hablando aquí de Ecuador. Entonces, yo me he puesto a pensar por qué ese temor, y es el miedo de enfrentar a los chicos a situaciones reales. Yo escuchaba esto de los festivales y me puse a pensar que tengo esta posibilidad en el colegio donde trabajo hace más de 10 años, de traer al colegio a los poetas de diferentes países por medio del Festival Internacional Paralelo Cero. Entonces, como somos sede de este festival, los chicos tienen un acercamiento directo con los poetas. La educación se hace mucho más vivencial. Entonces, yo me puse a pensar y yo decía, ¿qué puedo hacer? Porque no todos los colegios tienen esta posibilidad de acoger
los poetas. No todos los colegios, no todos los países tienen estas posibilidades que tengo yo. Entonces, yo me puse a pensar y con mi hijo le dije, enséñame cómo puedo entrar a YouTube, por ejemplo. Entonces, subí un video de prueba mío y comencé una página, tiene más de 114 videos de poetas leyendo su poesía. Mi idea era llevarlos a los colegios, llevarlos a las escuelas, comenzar con mis propios grupos, con mis propios estudiantes. Sin embargo, vino esto de la pandemia y ya como que separó un poco esto. El canal se llama Oráculo del Poeta. Y he tenido la suerte de contar con poetas de estos momentos, de muchos países, de casi toda Latinoamérica, de España, de Italia. Entonces, yo me puse a pensar cómo traer la poesía a su entorno y que ellos conozcan a los poetas, que no somos... que los poetas no son seres extraterrestres como piensan a veces y otras veces piensan en cómo quitarles de la cabeza eso de la cursilería, porque yo me pongo a leer con mis estudiantes y dicen, ay, pero es un poco cursi, o entonces, ¿cómo quitarles estas ideas que ya son preestablecidas, que tienen establecidas con anterioridad los chicos? Entonces, bueno, esto es una de las cosas que he hecho y no es idea mía, sino de alguien que tiene mucha experiencia y me dijo, Yanquiley, ¿por qué no le llevas poesía musicalizada? Los chicos aprenden muchísimo con poesía que ya le han puesto música. Comienza por lo menos de esa manera. Si tú comienzas poniéndole, y me ha resultado, ha sido muy bueno esta experiencia. Yo comienzo, por ejemplo, con canciones de Aute, de Luis Eduardo Aute. Les pongo un video, les muestro quién fue Aute, hasta más les comento algunas anécdotas, que lo conocí, que estuve conversando con él un día entero. Entonces, eso me ha ayudado a mí a que ellos se acerquen a la poesía de otra manera que no es la convencional. Entonces, eso es uno de las cosas que he hecho, ¿no? Analizar la canción, por ejemplo, esta de Al Alba, que ellos piensan que es de amor y piensan que es cursi, y cuando llegan a meterse en la canción, a hacer un análisis vertical de lo que es la canción, se dan cuenta de que es una canción que tiene un contexto histórico en la España, en una España del siglo pasado. Entonces, eso me ha ayudado a mí llevar canciones, textos, poesía musicalizada, me ha ayudado muchísimo, y eso yo quisiera plantearla a los profesores de literatura, porque alguien me lo dijo a mí y me encantaría decírselo también a otras compañeras para que no le tengan ese temor a enfrentarse a la poesía en sí. Entonces, yo creo que tengo muchas otras experiencias con respecto a la poesía, porque es, como les dije al inicio, es un trabajo diario. Sin embargo, creo que no tengo mucho tiempo para contarles, y me encantaría escuchar a los demás. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Continuamos con Alejandra del Río, de Chile. Alejandra, ¿dónde estás, Alejandra? Ahí está. ¿De dónde estás, Alejandra? ¿En qué parte de Chile? Oye, estoy en Maitencillo. Me vine hoy día, que mi mamá vive acá, vivo en Santiago, pero me vine para acá
rápidamente, así que alcancé a llegar a la reunión, estoy contenta. No estoy abrigada, no tengo estufa, no tengo nada, voy a partir. Quiero leerles poemas de estudiantes míos. Acá esto es una experiencia que se hizo el 2010 cuando yo recién llegué de Alemania. Yo en Alemania estudié didáctica de la escritura, soy pedagoga de la escritura por la Alice Salomon Hochschule, Escuela de Trabajo Social, donde se hacen las artes integradas o las artes aplicadas. Y este fue el primer experimento de educación poética que hice el año 2010. Trabajamos un mes entero en una escuela de verano, en una escuela muy vulnerable en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y quiero leerles este poema que está acá. Chile, nuestro país, es aburrido. Queremos piscinas gratis, que dejen entrar a la disco a los niños y niñas chicos, poder ir a la playa sin pagar el bus, que en el mundo no cogoteen, menos ladrones de norte a sur. El ladrón se hace ladrón porque le falta que comer, pero el verdadero ladrón es el que no tiene ojos para ver. El que la lleva es el más choro, los que se creen vivos. Yo digo que haya menos droga porque el que fuma se ahoga, queda ahí pegado en la pared, te sientes loco pero con poco querer. El alcalde, el presidente, no deberían permitir que pase la droga a nuestro país. El niño solo quiere ser feliz, pero para el hijo del drogadicto, esta vida se siente mal. Necesita que ayuden a papá, que no existan cárceles, solo libertad, niños sonriendo, bailando, siempre deseando más. Bueno, este poema es de Brian, un chico que no sabíamos qué edad realmente tenía porque era un niño que no estaba escolarizado, ¿ya? Un niño que de padre era un sector con mucha droga, mucho microtráfico, era un niño que nunca había estado en el colegio, no sabía escribir ni leer. Él dictó este poema, ¿ya? Y fue increíble la experiencia. A partir de ese poema, todos los otros chicos del Club de Poetas, que así se llama como la instancia que trabajamos nosotros, hicieron un rap, transformaron esa canción en un rap, y este niño a partir de eso pudo ser escolarizado. Quiero leerles otro poema de otra niña, esta es La Rosa. La rosa se marchita, queda sola, nadie la ve. No la cuidan la rosa roja, aislada de las demás flores en un macetero. Está marchitada, se puede morir. No tiene nadie que la acompañe, se le va el color cada vez más, se le caen sus pétalos. Ella está en un jardín grande, está marchitada y no hace el intento de vivir. Mi mamá se llama Rosa, ella cocina, lava y plancha. Una niña Génesis, también yo tenía unas máquinas de escribir y la niña se sentó en las máquinas. El solo hecho de tener el impulso de la máquina de escribir la llevó a escribir sus sentimientos. Quiero mostrarles otro poema por acá, Serpientes. Serpiente azul, sal del baúl con tu trombón. Serpiente roja, hazte la coja como la señora que no se enoja. Serpiente verde, cocina un queque y muerde con finos dientes. Serpiente naranja, arranca en lancha que no la alcanzas. Serpiente negra, transfórmate en piedra con la cigüeña. Serpiente roja, eres chillona como pimpolla. Serpiente gris, come el tapiz de la lelí. Serpiente amarilla, brilla en la silla como una rima. Serpiente café, tómate el té y cree cuando te cuente la historia al revés. Serpiente gris, hazte pis con rubí en París. Serpiente rosada, embróllate a la rama y quédate callada. Serpiente morada, come tu papa en la parada de las papas. Serpiente roja, métete a un hoyo y no pises las hojas rojas. Serpiente amarilla, eres una maravilla, pero muy pilla. Serpiente verde, hazte celeste si no te lo pierdes. Serpiente verde, quédate en verde con la celeste, aunque te cueste. Este era un niño que se llamaba Miguel, tenía 9 años y su alias era El Patrón, su seudónimo, nombre de artista.
Me gusta que siempre les digo pongan su nombre de artista. Bueno, quería partir mi presentación con esta experiencia, la primera que tuve en Chile, de educación poética el año 2010. Yo antes había trabajado en Alemania con muchos niños inmigrantes, turcos, árabes, trabajando ahí, niños que venían de la guerra. Ahí yo hice mi tesis, mi investigación en el uso de la metáfora con niños, o sea, cuál es el efecto de la metáfora. Y yo dije, bueno, me tengo que ir a Chile ya a la educación poética porque Chile, país de poetas, está claro que ahí tiene que surgir, nacer la educación poética y ya llevo hartos años en eso. Quiero mostrarles ahora mi último trabajo que estoy haciendo ahora. Yo hace 2 años ya he trabajado con niños. Primero era la educación poética temprana. Luego empecé a desarrollar la didáctica para profesores, la enseño en la Universidad de Chile en postítulo de lenguaje. Llevo adelante el seminario del cuento en el aula con profesores y me parece súper interesante, concuerdo totalmente con lo que han dicho las colegas, que los profesores tienen miedo de enseñar la escritura creativa porque obviamente no la conocen. Entonces, un gran trabajo que tenemos que hacer es trabajar sobre los profesores. O sea, Gabriela Mistral nos dice, como es el profesor, así es el alma del pueblo, ¿no? Entonces, si está faltando poesía, está faltando creatividad a nuestros profesores, claro que todo eso va a contaminar todo el resto de la educación y del país. Entonces, trabajé muchos años y sigo trabajando en la formación de profesores con mi didáctica de la educación poética. Y hace 1 año empecé a estudiar, a investigar el trabajo con jóvenes, con adolescentes, y me conseguí un trabajo en un colegio Waldorf. Ya, pues yo dije, siempre he trabajado con niños o jóvenes en situación vulnerable y quise investigar un poco en cómo funcionaba en la educación privada. Yo me fui a un colegio Waldorf, el colegio más antiguo de Santiago, el colegio Rudolf Steiner, y este es el blog de este año, chiquillos. Miren cómo han escrito estos cabros. O sea, aquí están las etiquetas, se pueden ver la cantidad de poemas. O sea, me tienen loca porque escriben, tengo que subirlo todo al blog acá. Increíble, funciona muy bien lo que es la poesía experimental. Por ejemplo, a ver si logro encontrar aquí alguno de los textos los artefactos que hacen, por ejemplo eso. Y bueno, y esto todo ahora estoy haciendo toda esta educación online, ¿ya? Bueno, eso como para introducción. Escribí, no sé, iba a poner el cronómetro para no pasarme los 10 minutos y ya no sé, no lo puse. Me puse nerviosa y no lo puse, así que ustedes me dicen que cuando tengo que terminar. Tengo un poco un punteo. Va súper bien, va súper bien. Tengo un punteo de lo que para mí es la educación poética. En primer lugar, creo que la educación poética se diferencia de la educación de la literatura en general o del lenguaje, que tiene su base en el derecho a la expresión. La expresión como motivador, como impulsor, como el gran recurso del aprendizaje. Cuando se cambia la clase de lenguaje desde el consumo de la literatura hacia la producción de literatura, cambia absolutamente la disponibilidad, la motivación, tanto de estudiantes como de profesores. Por tanto, la base de la educación poética a mí me parece que es la expresión propia de niños y jóvenes y también de profesores, porque obviamente este tipo de didáctica, este tipo de metodología, de enfoque, requiere de un profesor muy preparado, ya que sea creativo y a la vez también sea lógico, racional, ¿no? El segundo punto importante de la educación poética para mí es el protagonismo. Siempre se habla del protagonismo de los niños en educación, en pedagogía. Yo creo que en la educación poética el protagonismo es de la relación pedagógica, porque el profesor también está aprendiendo, también es un aprendiz. Aprende de cómo los niños le muestran cómo él va a enseñar. Entonces es una relación.
siempre veo esto como un permanente diálogo, no como un profesor que es el que sabe todo, sino que él también está escribiendo. Entonces, yo misma escribo con mis estudiantes y yo combino a los profesores a que hagan lo mismo. Me dice, yo no sé de poesía. Bueno, hágalo con sus estudiantes, vayan en el mismo camino. Entonces, el protagonismo de la relación pedagógica, ¿no? Es un poco como hablar de la enseñanza-aprendizaje, borrar un poco estas jerarquías que están tan implantadas en nuestra educación de quién es el que sabe. Es una producción de saber, una construcción en conjunto de saberes. El tercer punto importante para mí es ¿qué es poesía? ¿No? Todo educador, todo profesor tiene que tener un concepto que es para él o para ella la poesía. Yo me he agenciado mi concepto y para mí toda aquella transformación que se produzca por el lenguaje es poesía. Este concepto de poesía a mí me permite muchas cosas en mi clase. Todo puede ser poesía, rimado, no rimado, verso libre, canciones populares, canciones, como decía la colega que trabajaba con Aute, maravilloso, perfecto, eso también es poesía. Los chistes, los memes, todo eso tienen mecanismos que son poéticos, que vienen, son figuras retóricas que hay detrás, el arte de convencer. Entonces, para mí eso es, todo lo que hagamos que se transforme con el lenguaje es poesía, y ese es el concepto con que yo trabajo y me funciona muy bien, porque hay un hecho que la clase de lenguaje tiende a bloquear la creatividad, bloquear lo cognitivo. Y por este enfoque de la clase de literatura del lenguaje hacia la alta literatura, hacia lo que la literatura debiera ser, cómo debieran ser los escritores. Entonces, cuando tú trabajas con algo más no jerárquico, produce mucho fruto. En ese sentido también creo que los profesores que trabajen con educación poética deberían modelar en su gran medida con la literatura de los pares. O sea, nada mejor que modelar un tipo de poemas con un poema que haya escrito otro niño o otro joven. Por eso algo que yo trabajo mucho con los profesores es decirles, hagan sus corpus, sus antologías, tengan su literatura de los pares, ¿no? Literatura infantil hecha por los niños. ¿Por qué tienen que estar los adultos siempre indicándole a los niños lo que tienen que leer o lo que es la literatura? Yo privilegio la literatura de los pares y modelarlo desde ahí. Por eso tengo este blog, por ejemplo, y es increíble cómo aprenden ellos desde lo que han escrito otros niños de su edad o sus compañeros. Es muy hermoso eso. Bueno, otro punto importante es que la educación poética en verdad es una didáctica, es una manera de enseñar, ¿ya? Yo sí estoy convencida que a escribir la poesía se puede aprender y se puede enseñar. Claro que hay algo inefable, que es el talento, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la literatura. Pero no siempre vamos a estar enseñando para que todos nuestros estudiantes sean Pablo Neruda o sean César Vallejo. No se trata de eso. Se trata que nos podamos beneficiar de la poesía, de la práctica de la poesía, lo que la poesía genera en el cerebro. De eso se benefician los niños y los profesores cuando tienen el hábito de la escritura. Y por eso creo que la didáctica tiene que siempre estar basada en un conocimiento profundo del proceso de escritura. ¿Qué pasa? Son fases, o sea, no es siempre lo mismo. O sea, al principio es una fase más subjetiva, la inspiración, pero lo que llamaban el éxtasis, ¿no? Siempre la querella entre Platón y Aristóteles, ¿qué es la poesía? ¿Es éxtasis o es artificio? Es ambas. La creatividad necesita tanto de éxtasis como artificio. Muy bien, el educador en poesía tiene que ser un experto en el proceso creativo, cognitivo y emocional. Saber cuáles son las emociones por las que va a pasar su estudiante y poder planificar su clase y su didáctica
de acuerdo a este conocimiento profundo de las fases y de los procesos, saber que son niveles, que lo creativo se vincula con lo cognitivo y con lo emocional. Muy bien, otro punto que también a una de ustedes, mis colegas, habló, la retroalimentación. Es la evaluación clásica que tenemos los profesores adecuada para impulsar y motivar la poesía. Yo creo que no, a mí me funciona algo que yo llamo la retroalimentación nutricia y trabajo con eso y lo enseño, y una parte muy importante para mis estudiantes es aprender a criticar nutritivamente al otro, ¿no? Porque la creatividad es algo frágil. Con una palabra podemos matar a la creatividad de un niño, la asesinamos o la impulsamos y le damos fuerza. Y eso también tiene un setting, tiene una didáctica, un procedimiento, la retroalimentación nutricia. Alejandra, llevan 15 minutos, no sé si te queda mucho o para redondear un poco la idea. El último punto, Listo. El último punto es el vínculo hacia lo territorial. Ya, eso nomás. Es difícil hablar de todo lo que es la educación poética en 10 minutos, pero ahí estamos. Muchas gracias, Alejandra. Después al final podemos quizás retomar alguna idea, yo creo que eso también se puede hacer. ¿Ya? Continuamos con Silvia Rivas, de Argentina. Silvia. Buenas noches. Justo se me había bajado la señal y desaparecí. Bueno, buenas noches. Gracias por esta invitación y por este conversatorio tan necesario. Siempre es necesario hablar sobre educación y sobre educación poética, pero creo que en estos tiempos de cambios tan abruptos que se suceden todos los días, tenemos una novedad con la tecnología o con algo, son más necesarias todavía. Así que agradezco la invitación y la iniciativa. Bueno, voy a empezar con un poema de mi autoría que se llama Antiguas Escrituras y pertenece a un poemario mío que es de edición propia, que se llama Biblia Profana. Todos inventamos un Dios para nombrar la ceniza, para quedar de piedra o de naufragio, como sueño de algún arcángel. Todos regresamos de a soles hasta esa primera luz, donde la vida nos cabe en una sola lágrima. Pero arrancamos libertades a flores de escaparate, sin atrever el poema que perece de acostumbrada catástrofe en el fondo de los días. Si saliéramos a buscar ese nombre, el que se fue con el río, tal vez hallemos en las ciénagas una visión de arcilla y empecemos a acampar en las piedras, a recobrar de los caminos las puertas donde siempre queda golpeando la lluvia. ¿Acaso entonces hallemos al forastero que venía de la madera y podamos comprender el mensaje en las cenizas? ¿Acaso seamos menos mortales, menos breves para leer el agua? Y entiendo que la educación poética se trata de esto, de poder leer el agua. El agua como dadora de vida y de una continuidad que a veces nos resulta inaccesible, incomprensible, y que por eso le tememos y nos quedamos a medio camino. Y no atrevemos, como digo acá, el poema, no nos atrevemos a soñar hasta el final del sueño.
Estaba escuchando acá la exposición de mis colegas, brillantes todas las exposiciones, y puntualizaban que en cuanto a la enseñanza de la poesía por parte de los docentes, se manifiesta como un temor a enseñar poesía, de la misma manera que en los alumnos, o sea, que el temor es compartido. ¿Y eso por qué? Porque la poesía es una actitud frente a la vida, no es solamente sentarse a escribir como Pablo Neruda, como quien nosotros leamos más frecuentemente. Vivir en poesía es un estado de reflexión, de observación del mundo de los semejantes y de atreverse a vivir con intensidad y expresar esas intensidades y expresar las vivencias, bueno, que no siempre son felices. No todo es siempre alegría, pero no por eso negativo. Yo creo que ese es el mayor problema que debemos enfrentar los docentes en la enseñanza, no solo de la poesía, sino de las demás áreas. Con la poesía pasa algo como la historia, como con la historia, y están bastante emparentadas. Un pueblo es un espíritu vivo. Nos morimos las personas, pero el pueblo vive. ¿Y a través de qué vive? De sus poetas, de sus artistas, de su música, de todas las expresiones a través de las cuales se manifiesta. No es por eso casual que cuando ocurren gobiernos nefastos como hemos sufrido en toda Latinoamérica, los primeros perseguidos son los poetas, los artistas. ¿Por qué? Porque son peligrosos. ¿En qué sentido? Para el establishment. Ellos ponen el dedo en la llaga, como decimos acá en Argentina. Ellos ven más allá de lo que se deja ver. Acá tomé nota de una poesía que estaba leyendo la colega anterior, y es algo conmovedor, ¿no es cierto? Porque eso es la poesía. Acá leía: la rosa se marchita, nadie la ve. El verdadero ladrón es el que no tiene ojos para ver. Estamos hablando de visibilizar nuestras experiencias, nuestra vida, que es una vida común a todas las vidas de la humanidad, solo que nos presentan por ahí en la historia, lo mismo que en la poesía, los poetas, bueno, acá está Borges, y no, yo no voy a escribir nunca como Borges, no, acá está San Martín, no, acá está Bolívar, y eran gente como nosotros, que tenían problemas, enfermedades que afrontar, y que con eso hicieron las cosas que hicieron y los reconocemos, y Borges perdió la vista antes de sus 50 años. Y es uno de los escritores más reconocidos de Argentina y bueno, del mundo. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos con una parte, la parte que se deja ver o que las instituciones dejan ver, y la otra parte que no se ve, se desconoce. Entonces, lo que transmite la poesía es la parte que no se deja ver. Y es difícil, porque de repente nos viene un chico con esto, bueno, el verdadero ladrón es el que no tiene ojos para ver. Nosotros lo sabemos que es así, pero ¿qué le respondemos? Porque nosotros como docentes también tenemos la responsabilidad de dar ciertas respuestas. No tenemos todas las respuestas, tal vez no tenemos ninguna, porque las aprendemos todos los días dando la clase. Como decían las colegas anteriores, la clase no es que hay un docente que enseña, el otro
que aprende. La enseñanza es una experiencia compartida y no tenemos las respuestas. Estamos en un siglo de cambios vertiginosos, de tecnologías que nosotros desconocemos y que estamos luchando todos los días con nuestras limitaciones para poder abordarlas y poder continuar con nuestra tarea. Y el temor, yo creo que radica parte del temor ahí, en que cómo respondemos a ciertas cosas para las que no tenemos respuesta. Y en la poesía estas preguntas salen. No salen hoy, saldrán mañana o pasado, pero porque la poesía, como dice Federico García Lorca, dice siempre la verdad. Entonces, el temor de enfrentarnos a una realidad frente a la que no tenemos respuesta, y que a veces nos sentimos responsables, culpables o bueno. Ese creo que es uno de los mayores problemas. En cuanto a los docentes que actúan con los recursos de que disponen para transmitir, no conocimiento, sino transmitir la fuerza, la energía, la confianza que necesita el chico para descubrir lo que tiene, que eso es el verdadero aprendizaje, ¿no es cierto? Y a veces nos sentimos como acorralados porque decimos, ¿qué hacemos con esta realidad a que no podemos abordar o que creemos que no podemos abordar? Y la otra cuestión por la que la poesía pasó a quedar prácticamente afuera o muy relegada de los currículos escolares, creo que fueron todas las transformaciones políticas que fueron ocurriendo desde la década del 90 con las políticas neoliberales que se aplicaron a toda la región, no solamente a Chile o a Argentina, sino fue esas políticas las sufrimos todos, económicamente, pero culturalmente también hemos sentido esos golpes. Porque al menos en Argentina existe la enseñanza pública, pero se privatizó gran parte de la educación y de otras áreas que no tienen por qué estar en manos privadas, porque son derechos adquiridos nuestros, que nuestras constituciones los reconocen sin ningún tipo de discusión. Entonces yo ahí veo gran parte de que se haya relegado la poesía y la enseñanza de las artes en general, no solo me refiero a la poesía, sino a la música y a las otras, a la educación artística, porque son los lugares a donde se manifiesta la realidad, se manifiestan las crisis, y bueno, obligan a enfrentarlas y a cambiar los paradigmas que tenemos para resolverlas, porque bueno, hay una crisis, hay que transformar lo que nosotros conocemos y profundizar, atravesar los parámetros dentro de los cuales nos aprendimos a mover. Yo creo que ese es el gran culpable, es este tipo de políticas, de que la poesía haya quedado relegada, porque la mayoría de los contenidos se quedaron reducidos a, bueno, a un par de tópicos, sobre todo que tienen mucho que ver con cosas que son tediosas hasta para nosotros los profesores, que están circunscritos a la normativa o a cosas muy técnicas y que no tienen absolutamente nada que ver con la literatura real. La literatura real, como decían mis colegas, es la literatura que escriben los chicos, la que pueden compartir con poetas de sus localidades. Y por eso es tan importante el programa de educación poética para Chile y otros que están surgiendo en la región, porque el chico deja de ver que el poeta tiene que ser, bueno, Borges, Neruda, algo que él nunca va a ser.
sino que el poeta es una persona como él. Y eso los motiva y realmente los despoja de ese temor. Estas transformaciones yo las estoy viendo y en eso veo muy auspicioso todo el panorama de la educación poética, porque así como está ocurriendo en Chile, en Bolivia, en México, en los países de Latinoamérica, y está ocurriendo también en Argentina, hay un gran acercamiento de los poetas a los alumnos a través de, bueno, de ferias de libro, de festivales de poesía, de talleres literarios, que todos han ido surgiendo en el 90% de los casos a instancias de los docentes, que nos preocupamos por que la poesía llegue a los chicos en sus diversos formatos, ¿no es cierto? Porque puede llegar a través de un poema en un libro, ellos leen mucho a través del celular, mientras lean y se encuentren con la poesía, no importa a través de qué dispositivo se encuentren, lo que celebramos es que se encuentren. Y a través de la música, de las diferentes formas musicales que existen, y que cuanto más diversas sean, mejor, porque lo que la educación poética pretende no es enseñar un tipo de poesía, el soneto, los romances, no. La poesía tiene que ser una expresión a través de el formato que tenga. Y si despojamos de todo el formalismo y las teorías a la enseñanza del lenguaje y de la literatura, vamos a encontrar a la poesía en estado puro. ¿Y qué es la poesía en estado puro? Los chicos, los alumnos, expresándose junto con sus docentes y compartiendo esas experiencias, y encontrar estas cosas que ha leído mis colegas anteriores, todas leyeron trabajos de sus alumnos. Eso es el encuentro con la poesía, y después de ahí ellos accederán a los autores que les vaya gustando de acuerdo a cada uno a sus intereses. Silvia, Pero el encuentro... 15 minutos, no sé si puedes... Ay, sí, ya termino, perdón. Pero el encuentro con la poesía tiene que ser despojado de todos esos formalismos. Y bueno, disculpen si me pasé, pero... Estás muy emocionada, está muy buena tu presentación, muchas gracias. Gracias, gracias. Silvia, muchas gracias. Continuamos con Marc Russo. ¿Russo? ¿Marc? Marc, ¿estás? Tu micrófono, Marisa. El audio. Siempre pasa. A mí me pasa con grabar, siempre me olvidé grabar. Sí, ahí está. Muchas gracias, ahora sí. Les Hola. estaba comentando que mi acercamiento a la educación poética viene directamente de mi madre. Y siendo mi madre la que me acerca a la educación poética, este es un poema que escribí y se llama Del libro de historias inventadas por mamá, la joven ombú. Un ombú quiso ser mujer, se miró en el lago y creyó tenerlo todo para hacerlo. Cintura robusta, cabellera de novia, moños parecidos a estrellas, vestido de domingo. Complacida, ondeó sus ramas y sopló al vacío de su tronco. Sonrió frente a su espejo, pero algo no le gustaba. Tenía los pies más grandes del mundo. Le dijo un venteveo, «Vienen los hombres». Ella asustada llamó a la niebla, «Cúbreme de los que se burlan de mí». La niebla, con su voz fría, le contestó, «Es invierno y nos desborda la nada».
El viento la protegió junto a sus raíces y exclamó imprudente: «¡Qué pies más feos! Asustarás a todos». Decepcionada, inclinó el rostro y corrió como una hojarasca. La primavera le tejió una corona de jazmines, la besó y le dijo: «Mira tu espejo». Brotaron hojas tiernas y vio a una joven ombú. Desde este pensamiento creativo que mi madre me enseñó de niña, también noté que mi madre me enseñó pensamiento crítico, que cada vez que ella me daba me hacía yo le llamaba en aquel entonces historias, y yo de tanta poesía que incluía en sus historias, entendí lo que era la poesía en prosa. Me di cuenta que ella incorporó lo que es el pensamiento creativo con el pensamiento crítico. Entonces de ahí empiezo a ver cómo nos podemos convertir nosotros en facilitadores de experiencias para educación poética a través del pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Y según Crane dice, cuando el razonamiento falla, nos salva la imaginación. Cuando la intuición falla, nos salva el razonamiento. Y yo agrego, y cuando todo falla, nos salva la poesía. El pensamiento creativo en la educación es divergente y el pensamiento crítico es convergente. El pensamiento crítico evalúa la validez de algo que existe y el pensamiento creativo es el que trata de generar algo nuevo. Por lo tanto, el pensamiento crítico se apoya en estos métodos y principios establecidos de la lógica y la racionalidad, mientras que el pensamiento creativo transgrede las tradiciones y los paradigmas vigentes. Entonces, ¿cómo nosotros, como facilitadores de experiencias para generar poesía, podemos hacer esta manera de que los estudiantes no solamente, ¿cómo les vamos a pedir que piensen creativos si no les enseñamos a pensar de manera crítica también? Queremos que la poesía también tenga sentido. Entonces, les facilité, hace un ratito les facilité unos materiales a todos que son del pensamiento crítico y el pensamiento creativo de la Critical Thinking Foundation. En la escuela secundaria y también en la universidad, cuando doy clases de literatura, de poesía, donde incluyo siempre he tenido la dicha de que mis líderes me permiten incorporar poesía en el salón de clase, tanto en la universidad como en la secundaria. En la secundaria tuve un director poeta y ahora en la universidad tengo también otro poeta que es el jefe del departamento. Entonces, eso ha facilitado mucho que permitan este tipo de acercamiento a la poesía, ¿no? Entonces, hay cosas que en el pensamiento creativo, Nicky, perdón. En el pensamiento creativo están los elementos y los estándares. Entonces, a veces uno los hace los estudiantes pensar, bueno, hay que pensar en los procesos de lectoescritura. Para que escriban hay que leer. Pero ¿cómo vamos a hacer, por ejemplo? Vamos a utilizar los estándares de intelectuales universales, ¿no? Que serían claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, importancia. Entonces,
la manera de hacerlo es ayudándoles a los estudiantes a que puedan conectar un estándar con un elemento del pensamiento. Ese es el primer documento que les di. Y está en la página número 5 de ese documento. Entonces, cuando están los chicos analizando primero los poemas, porque para escribir poesía tienen que aprender a leer poesía. ¿Cómo podemos, por ejemplo, una de las maneras de hacer es siempre conectar un estándar con un elemento del pensamiento? Por favor, avísenme con el tiempo. Y una cosa es, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar claridad a la información que se encuentra en el poema? O sea, el campo semántico del poema. O cómo podemos aplicar profundidad a, vamos a decir, a los puntos de vista que expone el yo poético. O cómo podemos aplicar relevancia al propósito de este poema. Cuando los estudiantes empiezan a hacer este tejido de pensamiento crítico, les ayuda con el pensamiento creativo. Es necesario, yo creo que es sumamente importante esta fundación de pensamiento crítico a la hora del pensamiento creativo. Van de la mano, van de la mano. Son inseparables. Así que uno empieza a ver este pensamiento crítico que se apoya con el creativo. Lo otro es que el juicio crítico es esencial para todo acto de construcción, y todos los actos de construcción están abiertos a la evaluación crítica. Creamos y evaluamos. Evaluamos lo que creamos. Evaluamos conforme a lo que creamos. En otras palabras, a la vez, al mismo tiempo, pensamos de manera crítica y creativa. O sea, eso es lo que yo he querido inculcar en mis estudiantes en las escuelas. Entonces tenemos que trabajar en este orden de relaciones para poder crear este disco mental de que el pensamiento crítico va de la mano del pensamiento creativo. Para escribir poesía también hay que pensar fuera de la caja, pero para pensar fuera de la caja hay que tener una base crítica. Hay que superar estas restricciones para lograr el propósito de generar algo original, para que empiece la intuición y los procesos del subconsciente empiecen a trabajar, ¿no? Pensar fuera de la caja es una parte fundamental del pensamiento crítico también. Así que, ¿por qué hablar del pensamiento crítico y no solo de la creatividad? ¿Qué habilidades debemos desarrollar en nuestros alumnos o alumnas para promover el pensamiento crítico creativo? Ahora ya no lo vamos a llamar pensamiento crítico y pensamiento creativo, lo vamos a yuxtaponer y va a ser un pensamiento crítico creativo donde debemos trabajar a nivel cognitivo, la percepción, la elaboración de ideas. También debemos trabajar el ámbito socioafectivo del estudiante, que en ese ámbito socioafectivo es donde van a generar las ideas creativas para escribir sus poesías, ¿no? Para escribir sus poemas. De ahí, de ese ámbito socioafectivo, va a venir la experiencia. Ahí es donde nosotros empezamos a abrir el momento donde empezamos a facilitar esa creación de experiencias. O sea, a través de mi experiencia te facilito esta herramienta para que tú puedas sacar las experiencias tuyas. La tolerancia, por ejemplo, el autoestima, la perseverancia, motivación.
habilidades sociales. O sea, trabajar todo eso del ámbito socioafectivo les va a dar todas las herramientas para crear, para esta creación poética, ¿no? Siempre recuerden que un poema es un conjunto de códigos. Entonces, ¿cómo voy a codificar mi poema? Esa es la manera en que los estudiantes van a empezar a trabajar a través de redes y de codificaciones. Yo codifico y el lector decodifica. Eso es lo que hay que empezar. Por eso uno les enseña a leer poesía decodificando, y ellos cuando la construyen tienen que codificarla. Así que, ¿cómo contribuye la escuela en la construcción del pensamiento crítico, creativo, poético? Ahí se empieza a trabajar las diferentes metodologías, pero todos nosotros sabemos que las metodologías no sirven de nada si no se utiliza, y si no se enseña con el corazón, ¿verdad? Y si la poesía uno no la vive, y si uno no la siente, y si no es la pasión de todas las metodologías caen. Esa es podemos leer un montón de libros, y nosotros lo sabemos. Cuando creé Turrialba Literaria en Costa Rica, y después seguí con este movimiento y otros talleres que se llaman talleres de encantamientos literarios en diferentes festivales internacionales, como el de Granada y festivales aquí en Nueva York, trabajamos desde la experiencia de los estudiantes, y llevamos estos talleres y empezamos a mezclar poesía y algunos conceptos de la narrativa. Los chicos sabían que, por ejemplo, el Don Quijote empieza en un lugar de La Mancha. En un lugar de La Mancha, pero que ellos no conocen, ¿no? Y empezamos a escribir esta poesía en prosa, y hacían en un lugar de Nicaragua, en un lugar de Granada, en un lugar de Turrialba. Y las experiencias de los chicos, al traer personajes y crear este yo poético, por ejemplo, en Granada crearon un yo poético de Rubén Darío, y llevarlo a Granada, y llevarlo a la época de ellos, y llevarlo a Rubén Darío a sentir a llevarlo a las experiencias de ellos, es lo que crea este proceso de construcción y habilidades básicas en los estudiantes de lograr que ellos sean independientes y se autodirijan. Primero uno les tiene que dar herramientas, y ellos después logran construir ese mundo y logran codificar ese mundo. Llevan 14 minutos, no sé si puedes comenzar a... Disculpa que te moleste. No, y yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a cerrar. Cuando el razonamiento falla, nos salva la imaginación. Cuando la intuición falla, nos salva el razonamiento, según Crane. Y vuelvo a cerrar en todos estos procesos de pensamiento crítico, creativo. Y yo creo que cuando todo falla, nos salva la poesía. Que la poesía nos salve y nos ayude a pensar, a recrear el mundo, a codificar el mundo de una manera diferente. Muchas gracias, Maruso. Muy interesante tu presentación, muy interesante. Finalizamos, Agustín, con Karen Leiva. Examen de fe. ¿Quién usurpa la luz al nigromante, la moneda fugaz al pordiosero, las virtudes a Dios, el lisonjero gesto que en la partida da el amante? Cada nota es también el mismo instante que se graba en la piel, es tan certero el dardo, tan infalible el sendero. ¿Cómo contar los pasos del infante si nacemos apenas cada día? Tan seguro de que padece el paria, ¿quién determina la muerte necesaria? ¿Quién dice que esta vez nada varía? Todo pesa de más.
todo se fía de su propia ignorancia milenaria. Buenas, mi nombre es Karel Leiva, quiero agradecerles mucho a Agustín Benelli esta invitación al Festival del Biobío, a esta acción que estaremos haciendo varios artistas hablando de nuestra experiencia en el trabajo promocional de la poesía en las escuelas y en diversos espacios. Pertenezco al Festival Internacional de Poesía de La Habana, al Centro Cultural Cuba Poesía, y desde allí coordinamos varias acciones, una de ellas dirigida fundamentalmente al mundo académico, al mundo docente, que es el Proyecto Cultural Ismaelillo. Con este proyecto hemos llegado a escuelas tanto de Cuba como del extranjero a fin de difundir la poesía que publicamos en nuestra editorial, del Centro Cultural Cuba Poesía, la editorial Colección Sureditores, y que ya tiene casi 400 títulos, difundiendo la voz del sur, la voz de la insurgencia, la voz de un pensamiento y también del pensamiento desde la izquierda, en muchos de los casos hecho a través de la poesía de manera esencial. Hemos trabajado de manera integrada con otros centros culturales, con otras propuestas, con otras estéticas también de la poesía, a fin de llegarle al público más diverso. Hay, como siempre, personas o jóvenes que se interesan, para los cuales organizamos talleres, intercambios, acciones en el centro, como es el aula de poesía, como es también el laboratorio de escritura y los encuentros con diversos autores, pero esencialmente queremos llegar a un mayor público, a un público que, aunque no esté interesado de manera inmediata, se pueda conmover, emocionar por la poesía. Ahora, en que estos son tiempos en que se dice que la poesía ya ha pasado un poco de moda, nos hemos demostrado cada día con la acción del proyecto que no es así. Los jóvenes sí se interesan, los jóvenes buscan dialogar, conocer esta materia que se ha disminuido bastante en el mundo académico, sí, pero todavía existe y que siempre es atractiva. Hay un centro en específico que es el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, creado por los poetas Waldo Leiva y Alexis Díaz Pimienta, en el cual se integran muchísimos autores y sobre todo poetas improvisadores, al cual pertenecemos con un proyecto que se llama el Proyecto Cultural a la Décima, proyecto de escritores que desde hace ya ahorita 20 años anda difundiendo la poesía escrita para el mundo de la décima, y lo ha hecho teniendo como base una página web, que es la página del poeta Pedro Pegle, que es el presidente de ese grupo, donde también hemos vertido gran cantidad de información que usamos para el proyecto Ismaelillo, y a partir del cual podemos integrarnos en este nuevo mundo que hay de difusión digital, al cual tampoco podemos quedar ajenos. La propia editorial de la colección Sureditores ha ido ya entrando en el mundo digital y con la ayuda de distintos sellos de difusión está promoviendo y entregando sus libros en formato ebook para que puedan ser leídos. De todas maneras, como decíamos ahorita, ya llevamos 370 títulos publicados que llevamos y acompañamos en nuestra labor de difusión en las escuelas. Hay uno en específico, que es el libro Puerto a Garabato, hecho por una de las poetas cubanas de larga data ya, que es Soleida Ríos, libro que se basa en la experiencia de un proyecto específico de difusión de la literatura de manera general y de la escritura creativa, que se llama Café Dulce. Es un proyecto que durante casi también 2 décadas se ha hecho en La Habana Vieja. Soleida Ríos tuvo la amabilidad de acercarse a nuestra editorial y de ofrecérnoslo como herramienta también para el diálogo con las escuelas. Nos ha servido mucho para interactuar, para fomentar que los jóvenes, como decía ahorita, que no están habituados a hacer una escritura creativa, se interesen y propongan terminar ese libro. Ese libro tiene páginas en blanco para eso, para que se pueda terminar y se pueda completar, de manera que cada libro es único. Entonces, cuando los que lo adquieren o los que lo acceden a su lectura deciden completarlo. Eso es una experiencia que nos ha dado al proyecto Ismaelillo y al Centro Cultural Cuba Poesía mucha tela por donde cortar. También nos ha sucedido que, como hemos interactuado no solo con la escuela de la enseñanza tradicional, sino también con las escuelas de enseñanza de arte, esto nos da una posibilidad de recrear la propuesta. Así, la escuela de música que está acá en la zona del Vedado, que es de nivel elemental, nos ha abierto sus puertas a través de una acción de su biblioteca para la lectura creativa, para la lectura orientada, y los muchachos entonces nos devuelven sus acciones poéticas, vamos a decirles así, desde la
desde la música, desde una incidencia en su visión de cómo esto le podía servir para aprovechar en su futuro creador, en su futuro de arte. Y así hemos ido entonces en 3 ocasiones ya a esa escuela en los distintos festivales con autores de otros países, manteniendo por supuesto fuera del Festival de Poesía una acción constante de intercambio a través del trabajo de la biblioteca de esta Escuela de Arte de Música en el Vedado capitalino. Tenemos también una acción que ya en los últimos meses, antes de esta pandemia que ha vuelto al 2020 un año distópico, estuvimos haciendo casi 6 meses de intercambio con la Escuela de Ballet, la Escuela de Ballet Elemental de la ciudad de La Habana, que se encuentra en La Habana Vieja, que se llama Fernando Alonso, y es una escuela que también iniciamos los encuentros, curiosamente no con poesía exactamente, sino con filosofía. Hicimos un primer encuentro con un autor español, Miguel Manzanera Salaver, y se habló desde la poesía y la filosofía, ambos campos de creación, para estos jóvenes artistas de la danza. ¿Cómo mezclar estas 3 cosas? Cuerpo, escritura y filosofía, o sea, pensamiento, creación de la escritura y la propia creación danzaria en una futura acción de arte, y nos abrió un camino bien interesante. Y de ahí tenemos recogido, ahorita le vamos a mostrar algunos de los textos que se recogieron de otro de los encuentros en la Escuela Fernando Alonso, se los pasaremos en imagen, hecho por los propios muchachos a partir de una interacción con cuentos que se le ofrecieron. Y siempre estamos buscando que Ismaelillo no sea una propuesta únicamente de ver la poesía desde el texto, de ver la poesía desde el texto escrito, desde la grafía, que ya por sí solo sería bastante, sino de integrarlo en toda la propuesta visual posible, ya que estamos en un mundo donde se ha ganado mucho el campo audiovisual y vivimos también en un país que por suerte tiene una gran tradición musical, una gran tradición de oralidad en su poesía improvisada. Todo eso es aprovechable, todo eso permite que podamos hacer un mayor acercamiento en este sueño, en esta propuesta que tenemos de entregar la poesía en todas las maneras posibles. Ya sabemos, como decía al principio de la charla, que por lo menos hay una impresión de que la poesía ha caído en desuso, de que la poesía está lejos de lo que prefieren las nuevas generaciones o de la vida cotidiana, cosa con la cual estamos en total desacuerdo, y si no nos hubiéramos aventurado a hacer un sello editorial exclusivamente para la poesía, que de vez en cuando desliza alguna que otra propuesta, pero que tiene el 80% de su catálogo dedicado a la poesía, y ya va para 25 años de esta acción quijotesca. Hemos hecho intercambio con uno de los proyectos de teatro y narración oral, que es Conté, que lo integran la artista Nuela Leiva Ferrer y Mirta Rivero, la trovadora y narradora, y ellos han también difundido, reconvertido la poesía hacia la narración oral, hacia la música, hacia la propuesta escénica más diversa, y lo han llevado al universo escolar, tanto en la propia escuela como en los espacios donde ellos interactúan y convocan y sacan al muchacho de la escuela y lo llevan a la Casa del Alba, a los barrios, han recorrido el país haciendo este tipo de trabajo, y esta experiencia la han llevado ya con una base fuerte que llega desde el trabajo de difusión cultural y de formación cultural que Cuba hace junto a Venezuela en el proyecto cultural Barrio Adentro, un gran proyecto que integra tanto a la enseñanza como a la educación deportiva, como a la salud pública, en todo eso, que es un gesto poético, que de por sí es un gesto de hermanamiento entre dos pueblos. Se integra la enseñanza de la literatura, la enseñanza de las artes, y de esa experiencia que sobre todo su promotora, Nuela Leiva, su gestora de nacimiento del proyecto Conté, tomó esa experiencia y la llevó entonces a esta nueva acción de difusión del arte a partir de todo lo que ha ido adquiriendo en sus más de 2 décadas de trabajo en la escena. Con eso hemos terminado las presentaciones, Agustín. Sí, bueno, yo quería comentarles un sentimiento, un deseo de haber podido abrazarles a todos ustedes,
agradecerles estar acá presente en este conversatorio. Lamentablemente las distancias lo impiden. Yo quiero agradecer a Esteban que desde Nueva York nos ha permitido unirnos acá en estas casi 2 horas ya. Se ha extendido un poquito más de lo que habíamos planificado, pero hay algunas cosas que podemos continuar conversando el día de mañana. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la profesora Carolina Contreras respecto a ese estudio en cuanto a cómo evaluar a los jovencitos, pero también me llamó la atención el hecho de que si bien era como atractivo o positivo esa manera de poder trabajar con los chicos para llegar a una evaluación final, me llamó la atención lo costoso que significó hacer ese trabajo. Es decir, había bastante sacrificio de parte del cuerpo docente, porque no era solamente un docente en el aula, sino que eran varios. Es interesante poder revisar ese fenómeno, pero ya creo que vamos a tener que dejarlo para el día de mañana. Yo creo que tenemos otro compromiso. Yo veo las caritas girando hacia el lado, mirando los requerimientos a través de la familia, y eso nos impide continuar. Yo sé que lamentablemente Marisa o Mar Rousseau, disculpa, no puede estar el día de mañana. Se van a acoplar otros poetas que no pudieron estar hoy día, y bueno, mi deseo de que todos podamos estar presentes mañana y ya entrar en el plano de la conversación. Inevitablemente teníamos que pasar este camino, este trecho del camino, para poder conocernos un poquito más. Pero sí manifestarle el deseo que tiene este conversatorio de crear esta instancia o esta plataforma de conversación que es Poetic Education for the World, entendiendo de que aquí estamos reunidos de distintos lugares de América, y que de alguna manera estamos haciendo algo por la educación poética con distintos puntos de vista, con niveles de experiencia diversos, pero me parece rico reunirnos y conversar, porque así nos vamos alimentando, vamos aprendiendo y vamos aplicando también lo que escuchamos, y vamos a tener esas ganas de probar a ver qué pasa en mi territorio con aquello que tal vez comentó Alejandra, tal vez lo que comentó Yanquilé, o lo que ha comentado Carolina, o esta necesidad, ¿no es cierto?, que Mar Rousseau nos habla acerca del acento que debemos colocar en la toma de conciencia de los chicos, de la parte total cognitiva o del alma, en realidad, el alma que es el todo del ser humano. Y bueno, y entender así que tenemos también una gran tarea por delante. ¿Cómo hacer que los profesores se les quite el temor? Claro, acá nosotros en la región, por ejemplo, vamos a traer a Alejandra, si Dios quiere, el próximo año, para que pueda ella realizar un taller con los docentes, ¿ya? Porque sabemos que los docentes tienen carencia, y hay muchos docentes que, claro, se dan cuenta de eso. Y me gusta eso porque hay ese deseo entonces de aprender y reconocer este temor a enseñar, porque no se tiene la herramienta, porque no se tiene la didáctica que no se le entregó en las universidades en el momento adecuado. Y bueno, como decía Chari, poder también hacer desaparecer esa brecha histórica de vacío, ¿no?, que quedó el aula con respecto a facilitar, ¿no es cierto?, acceder hacia el mundo de la poesía. Así que, bueno, yo estoy contento de tenerlas acá. Ustedes son mayoría mujeres. Y bueno, yo no sé si, aparte de Marisa, que lamentablemente no va a estar mañana, el resto nos puede acompañar y continuar con nosotros en otra jornada.
Sí, sí, ¿Será yo sí, así? yo sí. Ok. Aquí nos veremos mañana a Eva. las 7. Yo voy a ver si puedo pedir permiso, porque tengo una clase en línea y voy a ver si puedo hacerla de manera, voy a pedir permiso en el departamento, porque la verdad que no me quiero perder. Esto ha sido Por favor, sí. absolutamente de lo mejor que he pasado en la pandemia. Me encantó lo que he aprendido con todos Porque, ustedes. y mañana va a ser mucho más entretenido porque vamos a conversar, a dialogar, a cruzar ideas. Entonces va a ser mucho más ágil. Sí, Y, yo voy a hacer todo lo posible por hacer que los estudiantes hagan el trabajo en línea, tienen todas las herramientas para trabajar en línea, entonces pero tengo que avisar al departamento, porque con uno que diga, la profe no estaba presente en Zoom. Sí. Claro. Una consulta. Tienes que venir, Mar, porque nos tienes que hablar sobre eso de que la técnica no sirve si no la aplicas. Tienes que venir. Alejandra, ¿iba a decir algo? Sí, ¿Una consulta? una consulta breve. ¿Qué van a hacer con las grabaciones? Porque encuentro que este es un material súper bueno para replicarlo justamente con profesores. Hace falta el material formativo, supuesto. entonces esto es Va a un estar tesoro. disponible. Todas Está las disponible. exposiciones de las colegas. ¿Las estás liderando en alguna parte? Sí, pues las puso la vez pasada. No las he visto, qué buena, me voy a fijar porque No es se material han bueno. puesto directas, pero las puso. Yo vi en la que estaba Morín Sí, efectivamente. la vez pasada, sí. Se van a publicar en YouTube, Alejandra. Están publicadas en YouTube. Ya. La primera y la segunda. Y lo mismo va a ocurrir. Las van a editar, ¿no? Van a cortar partes, lo principal, ¿no? Es posible, es posible. Vamos a ver algunas cosas, sobre todo cuando este señor trató de colocar el video del hermano cubano y dilató tanto. Esa parte no fue la menos pedagógica, pero pensar en el archivo, en la biblioteca, que aunemos con el objetivo de la formación de los profesores y los educadores. Yo, por ejemplo, llevo 5 años haciendo tesis sobre distintos temas de escritura creativa en el aula y las tengo todas, las puedo liberar para así, de esa manera, porque no hay tanta literatura sobre escritura creativa para niños, para jóvenes, entonces hay que generar ese material y esto que está ocurriendo acá es base, fantástico, así que pensemos si necesitan ayuda, no tienes que llevarte todo el trabajo tú, pues, Agustín, ni Esteban, deleguen y hagamos un archivo, una documentación, eso que esté en línea para que todos puedan acceder. Alejandra, esas van a ser las consecuencias de nuestra conversación, nuestras tareas. Y gracias por el ofrecimiento, Alejandra. Gracias, Esteban, que nos ha conectado desde Nueva York con todos nosotros y nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana y hasta muchas mañana. gracias. Bye, bye. Buenas noches a todos. Un placer de verlos a todos. Muy bien. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Carolina, Silvia, Chao, chicos. Agustín, Chao. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Un agrado. Carolina, a todos ya. Chao.